Las puertas de caoba de la sala del tribunal se cerraron de golpe, sellando el destino de todos dentro. En un lado se sentaba la familia Sterling, multimillonarios, magnates, el tipo de personas que poseían la mitad de la ciudad y alquilaban la otra mitad. En el otro lado Satara, una mujer vistiendo un vestido que parecía de 3 temporadas, sus manos dobladas silenciosamente en su regazo. La llamaban una sanguijuela, una cazafortunas, una don nadie que había atrapado a su hijo en un matrimonio que él no quería. Ellos estaban allí para despojarla de todo, para dejarla en la calle sin nada más que la ropa sobre su espalda. Pero mientras el juez abría el sobre sellado, la sonrisa de suficiencia en el rostro de la matriarca de la familia no solo se desvaneció, se hizo añicos, porque en el juego de altas apuestas de riqueza y poder, los Sterling olvidaron una cosa. Nunca apuestas contra la casa. Y Lara, ella no era solo una jugadora. Ella era la dueña del casino. El funeral de Julian Sterling fue exactamente lo que se esperaba. Frío, caro y enteramente desprovisto de amor. La lluvia en Seattle no lloviznaba. Golpeaba contra los paraguas negros como acusación. Ara Vance, técnicamente Ara Sterling, aunque nadie en la familia la había llamado por ese nombre, se aclara la garganta, se paró al borde de la tumba. Ella no estaba llorando. Había llorado hace 3 meses, la noche en que se dio cuenta de que su esposo no solo era distante, sino cruel. El accidente que le había quitado la vida hace 2 días se sintió menos como una tragedia y más como un signo de puntuación inevitable a una oración que se había extendido demasiado. «Mírala», una voz siseó desde debajo de un toldo cercano. Era Victoria Sterling, la madre de Julian, la matriarca del imperio naviero Sterling. Ella vestía terciopelo negro y diamantes que costaban más que la casa Johara creció en. Ni siquiera una lágrima. Probablemente está calculando la herencia ahora mismo. No recibirá ni un centavo. «Madre», susurró Arthur Sterling, el hermano menor de Julian. Era un hombre que vestía trajes italianos para ocultar el hecho de que no tenía columna vertebral. El acuerdo prenupcial es inquebrantable. Julian me dijo que iba a solicitar el divorcio la próxima semana de todos modos. Ella es solo una ocupante ilegal en la propiedad ahora. El Lara los escuchó. Ella siempre había tenido un oído agudo, un rasgo que aprendió a esconder detrás de una cortina de cabello espeso y oscuro. Se ajustó el abrigo, sintiendo el frío filtrarse en sus huesos. Ella sabía lo que pensaban de ella. Para los Sterling, ella era la camarera que Julian había recogido durante una fase rebelde. Una cara bonita de un restaurante en ningún lugar, Idaho, que de alguna manera había engañado a su chico de oro para una boda en Las Vegas. No sabían la verdad. No sabían que Julian no la había recogido. No sabían que Julian le había rogado. No sabían sobre las noches que se despertaba gritando, o la deuda que había escondido de su madre. Mientras el ataúd era bajado, Victoria Sterling dio un paso adelante, dejando caer una sola rosa blanca sobre la madera. Ella se giró, sus ojos fijándose en Ara con la precisión de un francotirador. Ella pasó junto a Ara, deteniéndose el tiempo suficiente para susurrar: «Disfruta el viaje de regreso a la mansión, querida. Será tu última vez dentro». Se aclara la garganta. Ara no se inmutó. Ella simplemente asintió, su rostro una máscara de porcelana tranquila. «Ya veremos, Victoria». El viaje de regreso a la propiedad Sterling, una extensa mansión gótica en los acantilados con vistas al Pacífico, fue silencioso. Ara se sentó en la parte trasera de la limusina sola. El conductor, un anciano llamado Henry, quien era el único miembro del personal que alguna vez le había sonreído,
La miró a través del espejo retrovisor con lástima. ¿Está usted bien, señora Sterling?, preguntó Henry suavemente. Estoy bien, Henry, Elara dijo, mirando por la ventana el océano gris. ¿Sabe si el señor Blackwood viene a la lectura del testamento mañana? Henry frunció el ceño. ¿El señor Blackwood, el abogado de la familia? No, mamá. El señor Blackwood se jubiló el año pasado. Los Sterling están usando una nueva firma ahora. Pendergrass y Asociados, abogados feroces. Dicen que Pendergrass podría convencer al diablo para ir al cielo. Los dedos de Ara se apretaron ligeramente en su bolso. Pendergrass, ella conocía el nombre. Eran tiburones corporativos. Esto no iba a ser una lectura estándar del testamento. Esto iba a ser una ejecución. Cuando entró en la mansión, el personal evitó su mirada. La casa ya estaba siendo catalogada. Ella vio pegatinas en los vases en el pasillo. Activo Velotusu. Estaban inventariando la casa antes de que el cuerpo estuviera frío. Ella subió la gran escalera al dormitorio principal. Abrió la puerta y miró la cama vacía. En la mesita de noche, una foto de Julian sonrió de vuelta. La falsa sonrisa encantadora que usaba para los inversores. Ella caminó al armario y sacó una pequeña maleta de cuero gastada. Era la misma maleta que había traído con ella hace 2 años. Ella no empacó ropa. Ella metió la mano en el forro de la maleta, sacó una pequeña llave plateada y caminó al pesado escritorio de roble en la esquina de la habitación. Dentro del cajón inferior había un fondo falso. Se aclara la garganta. Ella lo abrió con una palanca. Dentro yacían un solo documento, amarillento por la edad, y una bolsa de terciopelo. «Te di una oportunidad, Julian», ella susurró a la habitación vacía. «Te di cada oportunidad de ser un buen hombre». Ella deslizó el documento y la bolsa en el bolsillo de su chaqueta. Abajo podía oír el tintineo de copas de cristal. Los Sterling estaban bebiendo a la memoria de Julian, pero mayormente estaban bebiendo al futuro, un futuro que creían les pertenecía únicamente a ellos. La mañana siguiente, la biblioteca de la mansión Sterling olía a papel viejo y colonia cara. Victoria Sterling se sentó detrás del enorme escritorio que había pertenecido a su difunto esposo y luego a su hijo. Arthur estaba de pie junto a la ventana, con aspecto aburrido. En el centro de la habitación se sentaba Marcus Pendergrass, el abogado. Era un hombre que parecía tallado en grasa y malicia. Ayara entró en la habitación. Vestía una sencilla blusa azul marino y pantalones negros. Sin joyas, sin maquillaje. «Siéntate», Victoria ordenó, sin levantar la vista de sus papeles. Ayara tomó el asiento frente al escritorio. Marcus Pendergrass se aclaró la garganta. No abrió ningún archivo. Simplemente cruzó las manos sobre la mesa. «Señora Sterling, no perdamos tiempo». Se aclara la garganta. «Todos conocemos la realidad de este matrimonio. Fue impulsivo. Julian no estaba en su sano juicio. Julian estaba perfectamente cuerdo cuando propuso matrimonio». Elara dijo, su voz firme. «Por favor», Arthur se burló desde la ventana. Estaba borracho de tequila barato y lujuria. Lo atrapaste en un punto bajo. Pendergrass levantó una mano para silenciar a Arthur. Independientemente de los detalles románticos, la realidad financiera es esta. El acuerdo prenupcial que firmó le da derecho a una suma global de $10,000 por cada año de matrimonio. Estuvieron casados por 2 años. Eso es $20,000. Él deslizó un cheque por la mesa. Estaba hecho por 50,000 holes. «Victoria es generosa», Pendergrass dijo con una sonrisa untuosa. «Ella lo ha redondeado a 50,000. Considérenlo un paquete de indemnización. Un agradecimiento por sus servicios». Ara miró el cheque.
Ella no lo tocó. ¿Y la casa? ¿Las acciones en Sterling Shipping? Victoria rió. Fue un sonido áspero y ladrador. La casa. Esta casa ha estado en mi familia por 4 generaciones. ¿Crees que puedes entrar aquí desde un parque de casas rodantes y tomar la mansión Blackwood? ¿Y la compañía? No tienes educación, ni antecedentes, ni crianza. Eres una camarera, Ahara. Leí el testamento, Pendergrass continuó, su voz bajando una octava. Julian dejó todo al fideicomiso familiar, controlado por Victoria. No eres mencionada, ni una vez. De hecho, Julian presentó una enmienda hace 3 semanas excluyéndote específicamente de cualquier manutención conyugal. El Lara permaneció inmóvil. Él me excluyó. Explícitamente, Pendergrass dijo, disfrutando esto, él se dio cuenta de su error. Él te quería afuera. Ahora puedes tomar este cheque, firmar este acuerdo de no divulgación y desaparecer de vuelta a Idaho. O preguntó, ¿o vamos a la corte? Pendergrass dijo, sus ojos endureciéndose. Y si vamos a la corte, te destruiré. Te pintaré como una abusadora, una manipuladora y un fraude. Arrastraré el nombre de tu familia, lo poco que haya de él, por el barro. Saldrás sin nada, ni siquiera tu dignidad. La habitación se quedó en silencio. El reloj de péndulo en la esquina sonó fuerte. Ara extendió la mano y tomó el cheque. Victoria sonrió con suficiencia. Arthur se rió entre dientes. Habían ganado. Fue tan fácil. Ara miró el cheque, luego lenta, metódicamente lo rompió por la mitad. Luego lo rompió de nuevo. Ella dejó que los pedazos revolotearan sobre el escritorio de caoba como confeti. Victoria se levantó, su cara poniéndose roja. Tú, desagradecida pequeña, no quiero tu caridad, Victoria. Ara dijo, levantándose. Ella ya no parecía pequeña. Parecía alta, peligrosa, y no quiero los 50,000. Entonces no recibes nada, Arthur gritó. ¡Fuera! Haré que la seguridad te eche. Puedes intentarlo, Ara dijo con calma. Pero sugiero que guardes tu energía para la audiencia del viernes. La vas a necesitar. ¿La audiencia? Pendergrass rió. Ni siquiera tienes un abogado. ¿Quién te va a representar? Asistencia legal. Ara caminó hacia la puerta. Ella detuvo su mano en la perilla del latón, se dio la vuelta y por primera vez una pequeña sonrisa fría jugó en sus labios. Mi abogado ya ha presentado la documentación. Señor Pendergrass, su nombre es Silas Vane. Se aclara la garganta. El color se drenó del rostro de Pendergrass instantáneamente. Incluso Victoria se congeló. Silas Vane. Pendergrass tartamudeó. El segador corporativo. Él no toma casos de divorcio. Él solo maneja fusiones de $1,000 millones y disputas de soberanía internacional. Cuesta $5,000 la hora. ¿Sí? Ara se divirtió. No lo sabría. Él no me cobró. ¿Por qué Silas Vane te representaría? Victoria exigió, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo repentino. Porque Ara dijo suavemente, abriendo la puerta, él le debe un favor a mi padre. Ella salió y cerró la puerta, dejándolos a los 3 en un silencio que era mucho más pesado que el que ella había encontrado. ¿Su padre? Arthur preguntó, rompiendo el silencio. Pensé que su padre era un camionero. Pendergrass ya estaba en su teléfono, sus dedos temblando mientras marcaba un número. Necesitamos sacar su archivo de nuevo. Se aclara la garganta. Antecedentes profundos ahora. Algo no está bien. Silas Vane no se levanta de la cama por nada menos que un imperio. Victoria se hundió de nuevo en su silla, mirando los pedazos rotos del cheque. Por primera vez en 20 años, sintió un escalofrío de miedo genuino recorrer su columna vertebral. El viernes llegó con una tormenta que hizo que el funeral pareciera un día soleado.
El Tribunal Superior del Condado de King estaba lleno. La prensa se había enterado del enfrentamiento Sterling, como lo llamaron. Una familia multimillonaria contra la viuda indigente. Era drama de horario estelar. Victoria Sterling llegó con un séquito de 5 abogados liderados por Pendergrass. Ella vestía de blanco, proyectando una imagen de pureza y maternidad afligida. Ella actuó para las cámaras, secándose los ojos secos con un pañuelo de seda. Ara llegó sola. Salió de un sedán negro. Vestía un traje negro a medida que le quedaba diferente a su ropa habitual. Era afilado, angular y caro. Ella pasó junto a los paparazzi sin reconocerlos. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso. El juez Harrison Thorne presidía. Era un juez sin tonterías, conocido por favorecer a las familias establecidas y al dinero viejo. Los Sterling estaban relajados. Conocían a Thorne. Jugaban al golf en el mismo club. Todos de pie. El baif bramó. El juez Thorne tomó su asiento. Estamos aquí para la audiencia de sucesión de la herencia de Julian Sterling. La familia está impugnando el reclamo de la viuda a bueno, cualquier cosa parece. Pendergrass se levantó abotonándose la chaqueta. Su señoría, este es un caso simple. Tenemos un acuerdo prenupcial. Tenemos un último testamento. La demandante, señora Ara Sterling, está intentando extorsionar a la familia por un acuerdo. Ella no tiene derecho al imperio naviero Sterling que ha estado en la familia por 80 años. Entiendo, el juez Thorne dijo, mirando por encima de sus gafas a Lara. ¿Y quién representa a la viuda? Veo que está sentada sola. Se aclara la garganta. Las puertas en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron con un golpe sordo. La sala se giró. Caminando por el pasillo había un hombre que parecía haber sido cortado de granito. Era mayor, quizás de 60, con cabello plateado y un traje que costaba más que el salario anual del juez. Llevaba un solo maletín delgado. Era Silas Vane. Un murmullo se extendió por la galería. Los abogados se susurraban entre sí. ¿Por qué estaba él aquí? Silas Vane era un mito. Era el hombre que las corporaciones llamaban cuando querían comprar un país, no resolver un caso de sucesión. Vane caminó por la reja y tomó el asiento junto a Ara. No miró a los Sterlings, no miró al juez. Abrió su maletín y colocó una sola pluma estilográfica sobre la mesa. Silas Vane, representando a la señora Hilar Vance Sterling, dijo. Su voz era profunda, resonante, y llenó la habitación sin que él gritara. Señor Vane, el juez Thorne dijo claramente sorprendido. Yo no sabía que usted manejaba sucesiones domésticas. No lo hago, su señoría, Vane dijo. Pero este no es un caso de sucesión doméstica. Este es un asunto de robo corporativo y fraude. Objeción, Pendergrass gritó, saltando. ¿Fraude? Esta es una madre afligida protegiendo el legado de su hijo. Siéntese, señor Pendergrass, Vane dijo, sin siquiera mirarlo. No fue una petición, fue una orden. Pendergrass parpadeó, atónito, y lentamente se sentó. Vane se levantó y se giró hacia la galería, luego hacia el juez. Su señoría, la familia Sterling, afirma que Ara Sterling es una cazafortunas. Afirman que ella no trajo nada a este matrimonio. Afirman que ella no tiene derecho a nada porque los activos pertenecen al fideicomiso Sterling. Eso es correcto. El juez Thorne dijo, la defensa presenta la prueba E. Vane dijo, entregando un documento al baif. Las escrituras de propiedad originales del puerto de Seattle, Terminal 4 al 9, donde Sterling Shipping realiza el 90% de su negocio. Pendergrass frunció el ceño. Nosotros somos dueños de esas terminales. El abuelo de mi cliente las compró en 1945. Lea la escritura, su señoría,
Vane dijo. El juez Thorne se puso sus gafas. Él leyó el documento, hizo una pausa, entrecerró los ojos y lo leyó de nuevo. Él miró a los Starrings, luego a Vane. Esta escritura dice que la tierra no es propia, es arrendada. ¿Arrendada? Victoria siseó. Eso es imposible. Nosotros somos dueños de la tierra. Arrendada por un periodo de 99 años, Vane continuó con calma. Comenzando en 1925, el arrendamiento fue firmado por Archibald Sterling. ¿Y quién es el menos? El juez Thorne preguntó. ¿Quién posee la tierra? Vane señaló con un dedo a la mujer sentada tranquilamente a su lado. La tierra es propiedad del patrimonio Vance. Ara Vance es la única heredera viva. La sala del tribunal explotó. El silencio en la sala del tribunal fue roto por el chillido de Victoria Sterling. Mentirosa. Eso es una falsificación. Ella se levantó, sus manos perfectamente manicuradas, golpeando la mesa. Los Vances son nobodies. Su padre era un mecánico en un pueblo polvoriento de Idaho. Él arreglaba tractores. Silas Vane ni siquiera parpadeó. Pasó una página en su expediente, el sonido nítido y fuerte en la habitación tranquila. James Vance era de hecho un mecánico. Disfrutaba arreglar cosas. Era su pasatiempo. Pero también era el nieto de Elias Vance, el barón del cobre que poseía la mayor parte del noroeste del Pacífico antes de la Gran Depresión. Los Vance no perdieron su dinero, señora Sterling. Simplemente se hicieron privados. El juez Thorne estaba leyendo la escritura con una lupa. Señor Pendergrass, el juez dijo, su voz peligrosamente baja. Esta escritura está registrada en los archivos estatales. Lleva el sello del Departamento del Interior. Parece genuina. Pendergrass estaba sudando ahora. Él aflojó su corbata. Su señoría. Incluso sí, y ese es un sí masivo. La tierra fue arrendada. Un arrendamiento es un contrato. Tenemos derechos de ocupantes ilegales. Posesión adversa. Hemos operado en esa tierra por 80 años. La posesión adversa requiere ocupación hostil. Van replicó suavemente. Pero ustedes pagaron alquiler. Reconocieron al dueño. Nunca le pagamos alquiler a ella. Arthur gritó. No. Vane dijo. Se lo pagaron a una corporación fantasma llamada Apex Holdings. ¿Te suena ese nombre, Arthur? Arthur palideció. Apex, esa es la cuenta a la que enviamos la tarifa anual de uso de la tierra. Es una tarifa nominal, $1 al año. Exactamente. Vine sonrió. Pero fue la sonrisa de un depredador. Un arrendamiento de 99 años por $1 al año firmado en 1925 entre su abuelo y el de ella. Un gesto de amistad. Pero había una cláusula. Vane sacó otro documento de su maletín. Este parecía más nuevo. Cláusula 14, sección B. Vane leyó en voz alta. Al vencimiento del plazo de 99 años o al fallecimiento del heredero varón de la línea Sterling, el acuerdo de arrendamiento estará sujeto a renegociación inmediata. Si no se llega a un acuerdo dentro de las 48 horas, todas las mejoras en la tierra, incluyendo grúas, almacenes, diques secos y oficinas corporativas, revertirán a la propiedad del titular de la tierra. Vane levantó la vista. El arrendamiento expiró ayer a medianoche y Julian Sterling, el heredero varón, está muerto. Ustedes están actualmente invadiendo la propiedad de la señora Sterling. La galería comenzó a susurrar. Los reporteros estaban escribiendo furiosamente en sus teléfonos. La narrativa había cambiado instantáneamente. Los Sterling no estaban echando a una viuda pobre. Estaban ocupando ilegalmente la tierra de un heiress multimillonario. Victoria se hundió en su silla. Ella realmente la miró por primera vez. Sabías, sisió.
Sabías todo este tiempo. Se aclara la garganta. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste tratarte como basura? Ara giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban secos y duros. Porque quería ver si eras capaz de amar, Victoria. Quería ver si amabas a Julian o si solo amabas el imperio. Y cuando Julian murió, quería ver si tratarías a su viuda con amabilidad o si intentarías destruirla. Ella se inclinó hacia adelante. Fallaste cada prueba. Esto es una trampa. Pendergrass gritó, desesperado ahora. No puedes simplemente tomar la compañía. El valor de la infraestructura es de miles de millones y el alquiler vence. Vane dijo. Mi cliente está dispuesto a negociar un nuevo arrendamiento. Bien, Victoria escupió. ¿Cuánto? Pagaremos lo que sea la tasa del mercado. ¿1 millón al año? ¿5 millones? Vane cerró su expediente. El precio no es dinero, señora Sterling. ¿No dinero? Arthur preguntó, su voz temblando. ¿Entonces qué? Llegaremos al precio, Ara dijo, levantando la voz. Su voz era suave, pero llevaba el peso de un mazo. Pero primero necesitamos discutir por qué Julian murió. La sala del tribunal se quedó en un silencio sepulcral. Objeción. Pendergrass gritó. Relevancia. Julian murió en un accidente automovilístico. Fue una tragedia, pero no tiene nada que ver con la sucesión. Tiene todo que ver. Vane interrumpió. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba C como evidencia los contenidos de la caja fuerte privada del difunto. Él sostuvo la bolsa de terciopelo había recuperado del escritorio. Julian no solo se estrelló, Ara dijo, levantándose y caminando hacia el estrado de los testigos. Ella no se sentó, simplemente se paró cerca de la barandilla. Ara abrió la bolsa y sacó una pequeña grabadora de voz digital. Julian se enteró del arrendamiento hace 3 meses. Ara le dijo a la corte. Él encontró los papeles viejos en el ático. Él se dio cuenta de que toda la fortuna Sterling estaba construida sobre arena. Mi arena. Él vino a mí. Él estaba llorando. Él me dijo que me amaba. Pero él tenía miedo de lo que ustedes harían si se enteraban de quién era yo realmente. Ella presionó reproducir en la grabadora. La voz de Julian, temblorosa y arrastrada por el alcohol, llenó la habitación. Madre me está presionando para presentar el divorcio. Ella dice peso muerto. Ella no sabe. Dios, si ella se entera es dueña del puerto. Ella hará algo loco. Arthur ya está falsificando los libros. Están omitiendo los controles de seguridad en los petroleros para ahorrar dinero para los abogados de divorcio. Van a hacer que maten a gente. No puedo hacer esto más. Tengo que advertirle. La grabación se apagó. El rostro de Victoria era una máscara de horror. No culpa. Horror por ser expuesta. Esa voz es IA, Arthur gritó. Eso es deepfake. Tenemos los metadatos, Vane dijo con calma, grabados 3 horas antes del accidente. Pero la parte interesante es la mención de los controles de seguridad. Verá, juez, la cláusula 14 no era la única cláusula de terminación. La cláusula 18 establece: cualquier actividad ilegal o negligencia grave llevada a cabo en la tierra arrendada resulta en la pérdida inmediata del arrendamiento. Vane sacó una pila de fotos. Estas son fotos de los cascos de la flota Sterling tomadas por un investigador privado la semana pasada. Grietas en el casco, refuerzos oxidados. Han estado enviando barcos que son ataúdes flotantes para ahorrar dinero en mantenimiento. Eso es negligencia criminal. El juez Thorne miró las fotos, su rostro se oscureció. Él miró a Victoria Sterling con disgusto sin disimular. Señora Sterling, el juez dijo, ¿es esto cierto? ¿Usted autorizó la reducción en los presupuestos de mantenimiento?
Victoria permaneció en silencio. Sus labios eran una delgada línea blanca. Sí lo hice, Arthur susurró. Todos se giraron hacia él. Parecía que estaba a punto de vomitar. Madre me dijo, ella dijo que necesitábamos acumular efectivo en caso luchara el prenup. Ella dijo que necesitábamos un cofre de guerra para destruirla. La traición fue completa. La familia se había devorado viva. Ara los miró con lástima. Destruyeron sus propios barcos, su propia compañía y su propio hijo solo para ahorrar dinero para librar una guerra que no existía. Nunca quise tu dinero, Victoria. Tengo más dinero en mi fondo fiduciario del que tu compañía ha ganado en 20 años. El silencio que siguió a la confesión de Arthur Sterling fue lo suficientemente pesado como para aplastar un pulmón. En la galería, los reporteros estaban prácticamente vibrando, sus dedos volando por las pantallas de los teléfonos, transmitiendo el colapso de una dinastía en tiempo real. Arthur Sterling admite fraude. Envío Sterling operando ataúdes flotantes. Los titulares se estaban escribiendo solos. El juez Harrison Thorne miró fijamente la mesa de la defensa. Era un hombre que había visto todo en sus 30 años en el estrado. Asesinos, jefes de cartel, políticos corruptos. Pero la mirada de disgusto en su rostro mientras observaba a Victoria Sterling era nueva, era absoluta. Que conste en acta, el juez Thorne dijo, su voz peligrosamente baja, que el señor Arthur Sterling ha admitido bajo juramento la falsificación intencional de registros de seguridad y la malversación de fondos corporativos. Su señoría Marcus Pendergrass se levantó de un salto, su cara brillando con sudor. Parecía un hombre tratando de contener un tsunami con un escudo de papel. Mi cliente está bajo coacción extrema. Él está de luto. Este testimonio está confundido. Solicitamos anularlo. Siéntese, señor Pendergrass. Thorne ladró. El mazo no golpeó. Se estrelló como un disparo, haciendo que la mitad de la habitación saltara. El testigo estaba lúcido. La evidencia proporcionada por la demandante apoya su declaración. Y francamente, mirando las fotos de esos cascos oxidados, confundido es la última palabra que usaría. Criminal parece más apropiado. El juez volvió su mirada a Silas Vane. Señor Vane, con respecto a la moción para hacer cumplir el vencimiento del arrendamiento. Silas Vane se levantó. No sonrió. No se regodeó. Simplemente se abrochó la chaqueta con el aire de un verdugo revisando su hoja. El arrendamiento expiró a medianoche, su señoría. Además, la cláusula 18 es clara. La negligencia grave anula cualquier protección de retención. Los Sterling están actualmente operando una empresa ilegal en tierras propiedad del patrimonio Benz. Solicitamos alivio inmediato. El juez Thorne asintió, garabateando furiosamente en su bloc de notas. Él levantó la vista, quitándose las gafas. Este tribunal falla a favor de la demandante, señora Ara Vance Sterling. El acuerdo de arrendamiento de 1925 es válido, expiró y fue incumplido por el ley. Él miró directamente a Victoria. La moción para desalojar a Sterling Shipping del puerto de Seattle, terminales 4 al 9, se concede inmediatamente. Ustedes tienen 24 horas para desalojar las instalaciones. Toda la infraestructura adjunta a la tierra, grúas, almacenes, edificios administrativos, es ahora propiedad del propietario de la tierra. No puedes hacer esto, Victoria gritó. Ella lo perdió. La máscara de la compostura finalmente se hizo añicos. Ella se abalanzó hacia el estrado, sus brazaletes de diamantes entrechocando contra la madera de la mesa mientras sus abogados la sujetaban. Esa es mi compañía. Mi padre construyó esos muelles.
No puedes simplemente tomarlos por un pedazo de papel polvoriento. No los tomé, señora Sterling. El juez Thorne dijo fríamente. Usted los perdió, se aclara la garganta, por ser tacaña, por ser arrogante y por subestimar los términos de su propio contrato. La corte se levanta, el mazo golpeó una última vez. El pasillo de la ruina, el caos que estalló fue inmediato. Pero el verdadero drama ocurrió 10 minutos después en la sala de conferencias privada adyacente a la sala del tribunal. Los Sterling se habían retirado allí para reagruparse, pero se sentía más como un búnker bajo asedio. Victoria estaba caminando de un lado a otro en la pequeña habitación, hiperventilando. Arthur estaba sentado en la esquina, con la cabeza entre las manos, balanceándose de un lado a otro. Pendergrass estaba al teléfono, gritándole a alguien en su oficina. ¿Qué quieres decir con que la acción está detenida? Pendergrass gritó a su celular. Consigue al equipo de relaciones públicas. Dale una vuelta. Diles que es un error administrativo. Él colgó el teléfono de golpe y se giró hacia Victoria. La Bolsa de Valores de Nueva York acaba de detener la negociación de Sterling Global. La acción cayó un 40% en 10 minutos. Los accionistas están pidiendo sangre. Arréglalo, Marcus, Victoria chilló. Presenta una apelación. Consigue un requerimiento. Detén el desalojo. No puedo. Pendergrass gritó de vuelta, perdiendo su apariencia profesional. ¿No entiendes? Es un fallo de derecho de propiedad. Es blanco y negro. Bain se aclara la garganta. Tiene la escritura. Hasta que se escuche una apelación, lo que podría llevar meses, están bloqueados. Entonces, Victoria espetó. Operamos desde la sede en el centro. ¿Operar qué? Victoria, Pendergrass preguntó, su voz temblando con la magnitud del desastre. Los barcos necesitan atracar para descargar. No pueden atracar en sus terminales porque ya no las poseen. Si los desvían a Tacoma u Oakland, las tarifas de retraso los llevarán a la bancarrota en una semana. Y las grúas, los almacenes, ahora le pertenecen a ella. Tienen barcos llenos de carga y no hay forma de bajarlas de los barcos. Él pasó una mano por su cabello que se estaba adelgazando. Cada día que están bloqueados, la compañía pierde 50 millones en ingresos. Para el martes no podrán pagar la nómina. Para el viernes, los acreedores incautarán la flota. Victoria se hundió en una silla. Por primera vez en su vida, las matemáticas no funcionaron a su favor. Se veía pequeña, vieja. La puerta de la sala de conferencias se abrió. No era el Babe, era Lara. Ella entró sola. Silas Vane esperó junto a la puerta, apoyado en el marco, observando. Ara cerró la puerta detrás de ella. El sonido del pestillo cerrándose fue ensordecedor en la pequeña habitación. ¡Fuera!, Victoria siseó, aunque el fuego en su voz se estaba apagando. ¿No has hecho suficiente? Ara caminó hacia el lado opuesto de la mesa. Ella colocó sus manos en el respaldo de una silla y miró a la mujer que había hecho de su vida un infierno viviente durante 2 años. Todavía no he hecho nada, Victoria dijo con calma. Solo leí el contrato. Tú eres la que lo violó. ¿Qué quieres? Arthur gimió desde la esquina. ¿Quieres dinero? ¿Es eso? ¿Quieres un soborno? Te lo dije al principio, Ara dijo, ignorando a Arthur y manteniendo sus ojos fijos en Victoria. Intenté negociar. Rompiste el cheque. Te reíste de mí. Te pagaré, Victoria dijo rápidamente, la desesperación invadiendo su tono. Negociaremos un nuevo arrendamiento ahora mismo. Pagaré el doble de la tasa del mercado, 10 millones al año. 20 millones. El arrendamiento no está a la venta, Ara dijo. ¿Entonces qué? Victoria exigió acciones. Te daré el 20% de la compañía. Serás una multimillonaria.
Puedes volver a Idaho y vivir como una reina. El Lara rió. Fue un sonido seco y sin humor. Todavía no lo entiendes. Crees que esto es sobre dinero. Crees que todos son como tú. Ella sacó una silla y se sentó. No quiero tu dinero, Victoria. Tengo el mío. El fideicomiso Vance ha estado invirtiendo silenciosamente en tecnología y energía renovable durante 50 años. Tengo más liquidez en mi cuenta corriente personal de la que Sterling Shipping tiene en sus reservas ahora mismo. Los ojos de Victoria se abrieron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué trabajaste en ese restaurante? ¿Por qué nos dejaste tratarte como una porpa? Porque quería hacerlo por mi cuenta, Ara dijo, inclinándose hacia adelante. Y porque te estaba estudiándome. Tengo una maestría en logística global de Stanford. Victoria, Ara reveló. La habitación se quedó en silencio. Usé el apellido de soltera de mi madre en la universidad. Estaba trabajando en ese restaurante cerca del puerto porque estaba escribiendo mi tesis sobre ineficiencias de la cadena de suministro en el noroeste del Pacífico. Estaba investigando su compañía. Sabía que Sterling Shipping se estaba pudriendo de adentro hacia afuera, incluso antes de conocer a Julian. Victoria parecía haber sido abofeteada. La camarera de la que se había burlado estaba más cualificada que toda su junta directiva. Me enamoré de Julian porque era amable. Ara continuó, su voz suavizándose por una fracción de segundo antes de endurecerse de nuevo. Pero me quedé porque pensé que podría ayudarlo a arreglar esta familia. Pero tú lo rompiste antes de que yo pudiera salvarlo. Se aclara la garganta. Ara deslizó una carpeta por la mesa. Aquí está el precio del nuevo arrendamiento. Victoria abrió la carpeta con manos temblorosas. Ella leyó la primera página, su cara drenada de todo color. Esta es una carta de renuncia. 2 cartas de renuncia, Ara corrigió. Una para ti, una para Arthur, con efecto inmediato. Renuncias a la junta directiva. Entregas tus derechos de voto. Entregas el puesto de CEO. ¿A quién? Victoria susurró. A mí, Ara dijo, no puedes hablar en serio. Pendergrass se burló, tratando de recuperar algo de terreno. La Junta nunca aprobará una adquisición hostil por la viuda. La Junta no tiene elección, Ara dijo, mirando al abogado. Porque si no aceptan mis términos, no firmo un nuevo arrendamiento. El puerto permanece cerrado. La compañía se declara en bancarrota en 4 días. Las acciones caen a cero. Los miembros de la Junta pierden sus inversiones, sus pensiones, todo. Votarán por mí para salvar sus propios pellejos. Ella volvió a mirar a Victoria. Y hay una cosa más. La casa, la mansión. Victoria jadeó. Ese es mi hogar. No tiene nada que ver con el negocio. Revisa la escritura, Victoria. Ara dijo fríamente. La mansión Blackwood se asienta en la parcela 4B. Fue parte de la concesión original de tierras en 1925. Está en mi tierra. También están desalojados de allí. Arthur comenzó a sollozar ruidosamente. Estamos sin hogar. Nos estás dejando sin hogar. Tienes otras 3 casas de vacaciones en Europa. Ara dijo, desestimando su fiesta de autocompasión. No estarás en la calle. No vivirás en mi casa. Y no dirigirás mi compañía. ¿Y si me niego? Victoria preguntó, su voz apenas un susurro. Estaba agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Si me niego a firmar, Ara asintió a Silas Vane. Silas dio un paso adelante y colocó un segundo documento sobre la mesa. Era una denuncia penal, redactada y lista para ser presentada. Si te niegas, Silas dijo, su voz profunda y final
Entregamos la confesión de Arthur y las grabaciones al fiscal de distrito. Los cargos serán fraude corporativo, imprudencia temeraria y homicidio involuntario con respecto a la muerte de los 3 trabajadores portuarios el año pasado debido a fallas en el equipo. La sentencia mínima obligatoria es de 15 años. Victoria miró la denuncia penal. Luego miró a Arthur, quien la miraba de vuelta con puro terror. Él era débil, inútil y patético, pero era su hijo, el único que le quedaba. ¿Lo enviarías a prisión? Victoria le preguntó a Ara. Él era el hermano de Julian. ¿Enviaste a Julian a su muerte para salvar unos pocos dólares? Ara replicó, sus ojos ardiendo. No me hables de lealtad familiar. Firma los papeles, Victoria, o Arthur va a la cárcel y tú pasarás a la historia como la mujer que destruyó el legado Sterling. La habitación estuvo en silencio durante un largo minuto. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared y la respiración entrecortada de Arthur. Victoria tomó el bolígrafo. Era un Mont Blanc, pesado y caro, un símbolo del poder que había ejercido durante 40 años. Ella lo miró como si fuera un objeto extraño. Ella miró a Ara una última vez. Fracasarás, escupió. Te comerán viva. La industria naviera es un club de hombres. No te respetarán. No tienen que respetarme, Ara dijo, levantándose y alisándose la chaqueta. Solo tienen que pagarme el alquiler. Victoria presionó el bolígrafo contra el papel. Su firma era temblorosa, un garabato irregular que no se parecía en nada al autógrafo seguro que había firmado en contratos de $1,000 millones durante décadas. Ella firmó la renuncia, luego firmó la transferencia de escritura. Ella soltó el bolígrafo, rodó por la mesa y cayó al suelo con un golpe sordo y hueco. Hecho, Victoria susurró. Parecía vacía. La reina imperiosa se había ido, reemplazada por una anciana en una silla que de repente era demasiado grande para ella. Ara extendió la mano y tomó la carpeta. No sonrió, no celebró, simplemente asintió. Tienes hasta las 6 p.m. para desalojar la oficina, Ara dijo, y hasta el mediodía de mañana para salir de la mansión. Lleva solo artículos personales. Si tomas una sola pieza de arte corporativo o muebles, te haré arrestar por robo. Ella se giró y caminó hacia la puerta. Silas la abrió para ella. ¡Ara! Arthur gritó, su voz resquebrajándose. ¿Qué? ¿Qué nos pasa ahora? Ara se detuvo en el umbral. Ella miró de nuevo a la familia que había intentado borrarla. Sugiero que hagas lo que yo hice, Arthur. Ella dijo. Empieza de nuevo. Y quizás esta vez intenta ser amable. Cuesta mucho menos que ser cruel. Ella salió al pasillo, dejando a los Sterling en los restos de su propia soberbia. El aire en el pasillo sabía diferente. Sabía a limpio. Sabía a victoria. La transición de poder en el Imperio Sterling no ocurrió con un susurro. Ocurrió con la fuerza de un cambio tectónico. 72 horas después de que el mazo cayó en la sala del tribunal del juez Thorne, la atmósfera dentro de la sede global Sterling, un monolito de cristal negro y acero perforando el horizonte de Seattle, era sofocante. Los empleados caminaban con cautela. Los susurros en las salas de descanso eran frenéticos. Había una lista de muerte. ¿Quién iba a ser despedido? ¿La compañía se estaba disolviendo? Ara se paró en el vestíbulo del edificio que una vez le había prohibido la entrada sin escolta. Ella no vestía los cardigans descoloridos en los que el personal la recordaba. Vestía un traje a medida de color carbón lo suficientemente afilado como para cortar vidrio, y su cabello estaba recogido en un moño severo e imponente. Al lado se aclara la garganta. De ella estaba Silas Vane, pareciendo el segador de la ley corporativa,
y un equipo de 6 contadores forenses que ella había traído de Nueva York. Señora Sterling, el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Miller, tartamudeó mientras se acercaba. Él una vez la había bloqueado físicamente para que no viera a Julian. Ahora parecía listo para arrodillarse. Nosotros no la esperábamos hasta el mediodía. El ascensor ejecutivo está siendo preparado. Ya no soy la señora Sterling Miller. Ara dijo, su voz resonando en las paredes de mármol. Y no necesito el ascensor preparado. Sé cómo apretar un botón. Ella pasó junto a él, sus tacones haciendo clic un ritmo de guerra en el suelo. Asegura las salas de servidores. Ella ordenó por encima de su hombro. Ningún dato sale de este edificio. Si encuentro un solo correo electrónico borrado, estás despedido con causa. Miller se apresuró a su radio. Asegúralo ahora. El baño de sangre en la sala de juntas. El viaje en ascensor al piso 40 fue silencioso. Cuando las puertas se abrieron, el área de recepción era caótica. Las secretarias estaban triturando papeles. Los ejecutivos junior estaban empacando cajas. Ahora entró directamente en la sala de juntas principal. Los miembros restantes de la junta, 12 hombres que habían visto a Victoria Sterling llevar la compañía a la ruina mientras se llenaban los bolsillos, estaban sentados, con aspecto aterrorizado. En la cabecera de la mesa, la silla de Victoria estaba vacía. Ahara no tomó la silla de la cabecera. Ella permaneció de pie, colocando sus manos planas sobre la mesa de caoba. «Caballeros», ella comenzó, su mirada barriéndolos. A estas alturas ya habrán escuchado la noticia. El arrendamiento ha sido renegociado. La tierra, la infraestructura y el interés de control de esta compañía ahora pertenecen al patrimonio Vance. Señora Ara, habló George Gregson, el CFO. Era un hombre grasiento que se había burlado de ella en la boda. Se aclara la garganta. Entendemos que hay una transición, pero debemos ser prácticos. Usted no tiene experiencia dirigiendo un conglomerado logístico. Los accionistas están en pánico. Las acciones han bajado un 12% esta mañana. Sugerimos que nos permita formar un comité directivo de emergencia mientras usted se instala. Era sonrió. No fue una sonrisa agradable. George, ella dijo suavemente, ¿recuerdas la fiesta de Navidad hace 2 años? Me dijiste que debería limitarme al buffet porque los hombres estaban hablando de negocios. Gregson se puso un tono pálido, usualmente reservado para cadáveres. Yo era una broma. Aquí hay una broma, Ara dijo, sacando un archivo del maletín de Silas Vane. La iniciativa Neptuno. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Pasé las últimas 48 horas revisando los libros de contabilidad encriptados que mi esposo escondió en la nube. Ara continuó, arrojando el archivo sobre la mesa. Se deslizó por la madera pulida y se detuvo justo delante de Gregson. Tú y Arthur han estado canalizando presupuesto de mantenimiento a compañías fantasma en las Islas Caimán. Lo categorizaron como honorarios de consultoría. Ustedes robaron 40 millones del presupuesto de seguridad mientras nuestros barcos se estaban oxidando en el agua. Eso es descabellado. Gregson balbuceó, sudando profusamente. Es un delito grave, Ara corrigió. Los contadores forenses de abajo ya están rastreando las transferencias bancarias. El FBI está esperando en el vestíbulo, George. No estás en un comité directivo. Estás bajo arresto. 2 agentes federales entraron en la habitación. Gregson se levantó, sus piernas temblaban y fue esposado frente a sus colegas. Mientras era arrastrado fuera, protestando débilmente, el silencio en la habitación era absoluto. Ara miró a los 11 miembros restantes. ¿Alguien más quiere cuestionar mi experiencia? ¿O deberíamos discutir los informes de logística del tercer trimestre? Nadie habló. Bien, Ara dijo,
finalmente tomando asiento en la cabecera de la mesa. Todos sirven a mi placer ahora, y mi placer es la eficiencia. Tenemos mucho trabajo que hacer. El desalojo de la matriarca, 2 pisos arriba, en la suite del ático que servía como la oficina del CEO. El aire era tóxico. Victoria Sterling no se iba en silencio. Ella estaba metiendo frenéticamente artículos en cajas, premios, estatuas chapadas en oro, archivos. Parecía despeinada, su cabello perfecto deshilachándose por los bordes, sus ojos salvajes con el pánico de un animal atrapado. Arthur se sentó en el sofá de cuero, con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. «Deja de llorar, Arthur», Victoria espetó, tirando una pesada garrafa de cristal en una caja. «Necesitamos salvar lo que podamos. Las cuentas están congeladas. Necesitamos activos. Se acabó, madre». Arthur gimió. Ella ganó. Ella tiene la ventaja. Si no nos vamos, ella envía la evidencia al fiscal del distrito. «Es una pequeña camarera farolera», Victoria gritó, agarrando un cuadro de la pared. «Un Monae original. Ella no se atrevería a enviar al padre de su difunto esposo a la cárcel». «Pruébame», una voz dijo desde el umbral. Victoria se congeló. Ella se giró lentamente para ver a Ara apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. «Vuelve a poner el cuadro, Victoria», Ara dijo con calma. «Está listado como propiedad corporativa. Tomarlo es robo». «Yo compré esto», Victoria siseó, agarrando el marco. «Lo compré con mi dinero. Lo compraste con fondos de la compañía». Ara corrigió. «Vi el recibo. Vuelve a ponerlo». Victoria dudó, sus nudillos blancos. Por un segundo, Ara pensó que la mujer mayor podría atacarla. Luego, con un grito de frustración, Victoria estrelló el cuadro contra el suelo. El marco se rompió. «¿Crees que has ganado?». Victoria escupió, pasando por encima de los escombros. «¿Crees que puedes reemplazarme? Yo construí esta familia. Yo mantuve esta compañía viva a través de 3 recesiones. Canibalizaste esta compañía», Ara dijo, entrando en la habitación. «Te alimentaste de sus huesos para comprar joyas e influencia. No construiste un legado, Victoria. Construiste una fachada. Y mataste a tu hijo para mantenerla. Yo no lo maté. Tú lo llevaste a ese coche». La voz de Ara se elevó, quebrándose con la primera señal de emoción que había mostrado en todo el día. «Lo hiciste sentir tan pequeño, tan atrapado que sintió que su única salida era acelerar por una carretera lluviosa para advertirme sobre ti. Su sangre está en tus manos». Victoria se encogió, se desplomó contra el escritorio, la lucha drenándose de ella. «¿Qué nos pasa?», Arthur preguntó, levantando la vista con ojos rojos e hinchados. «¿Somos sin hogar?». Ara miró a su cuñado. Él era débil, sí, pero también era una víctima de la tiranía de Victoria, tal como lo había sido Julian. «No soy un monstruo, Arthur», Ara dijo, su voz suavizándose ligeramente. «He arreglado para que la escritura de la casa del lago en Montana sea transferida a tu nombre. Es pequeña, aislada y tranquila. Puedes vivir allí, pero estás prohibido de cualquier Sterling. Disculpa, Vans propiedades en la ciudad. Tienes un estipendio mensual de $3,000. Si quieres más, busca un trabajo». «¿3,000?» Victoria jadeó. «Eso ni siquiera cubrirá mis tratamientos faciales. Entonces sugiero que aprendas a envejecer con gracia». Ara dijo fríamente, «Seguridad te escoltará fuera. Tienes 10 minutos». Ella se giró para irse, pero se detuvo. «Oh, y Victoria». La anciana levantó la vista, el odio ardiendo en sus ojos. «Deja las perlas», Ara dijo. «Julian te las dio para su 30 cumpleaños.
Nunca las usaste porque dijiste que eran baratas. Las recuperaré ahora. Con manos temblorosas, Victoria desabrochó el collar y lo dejó caer sobre el escritorio. Ara lo recogió, sintiendo el peso frío de las perlas, un símbolo del amor de Julian que había sido rechazado. Ella las puso en su bolsillo y salió, dejando a la ex reina de Seattle llorar en las ruinas de su propia creación. Se aclara la garganta. La prueba del poder del muelle en la sala de juntas fue una cosa. El poder en los muelles fue otra. 3 días después, estalló una crisis. El Vance Titan, un enorme buque de carga que transportaba 200 millones en electrónica, estaba atascado en el dique seco 4. Los trabajadores portuarios sindicalizados se negaban a trabajar en él. Afirmaban que el equipo era inseguro. Pendergrass, quien estaba intentando desesperadamente demandar por terminación indebida del arrendamiento y fallando, había filtrado rumores de que ARA iba a recortar las pensiones para pagar la adquisición hostil. Los trabajadores estaban enojados. Estaba lloviendo. Un aguacero torrencial que convirtió el astillero en un paisaje infernal industrial gris. Los asesores de ARA le dijeron que se quedara en la torre. Envía un negociador, dijeron. Es demasiado peligroso. Están alterados. ARA los ignoró. Ella se puso un casco, una chaqueta de alta visibilidad sobre su traje y condujo directamente a la Terminal 4. Cuando llegó, 200 hombres estaban de pie junto a las puertas sosteniendo carteles. La atmósfera era volátil. El capataz, un gigante de hombre llamado Big Mike Kowalski, dio un paso adelante cuando Lara salió del coche. «Vuelve al ático, princesa», alguien gritó desde la multitud. «No queremos tu caridad». Big Mike cruzó los brazos. «Usted no debería estar aquí, señora Sterling. Los chicos están enojados. No hemos tenido una auditoría de seguridad en 2 años. No tocaremos ese barco hasta que obtengamos garantías». Ahora caminó directamente hacia él. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. La lluvia le pegó el cabello a la cara, pero ella no se lo quitó. «Es la señorita Vance», ella dijo, su voz proyectándose claramente sobre el sonido de la lluvia. «Y no estoy aquí para darles caridad. Estoy aquí para decirles que tienen razón». La multitud se calmó, confundida. «He visto los registros», Ara gritó, girándose para dirigirse al grupo. «El cabrestante hidráulico de la grúa 7 está disparado. El refuerzo del casco del Titán tiene 3 años de atraso. Tienen razón en negarse a trabajar. Si yo fuera ustedes, tampoco pondría un pie en esa cubierta». Ella se volvió hacia Mike. «Aprobé una orden de compra esta mañana. 5 millones para nuevos sistemas hidráulicos. Marca Siemens de primera línea. Llegan mañana por la mañana. Hasta entonces, nadie trabaja en la maquinaria pesada. Reciben pago completo por el tiempo de inactividad». Mike la miró entrecerrando los ojos, sospechoso. «Pago completo por estar sentados. Victoria Sterling nos habría despedido por siquiera sugerirlo. Victoria Sterling ya no está firmando los cheques». Ara dijo, «Yo sí». Se aclara la garganta. «Y sé que un trabajador muerto cuesta mucho más que un envío retrasado. Pero necesito algo de ti, Mike». «Sí. ¿Qué es eso?» «Necesito que este barco se mueva en 48 horas una vez que esas piezas estén instaladas. Necesito que hagan un turno doble. Pago triple por horas extras. ¿Pueden hacer eso?» Mike la miró. Miró la determinación en sus ojos, la falta de miedo. Miró el barro salpicando sus zapatos caros. Ella no se estaba escondiendo en la torre. Estaba aquí abajo en el fango. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro barbudo. Él extendió una mano del tamaño de un guante de béisbol. «Consíguenos las piezas, señorita Vance,
y llevaremos esta bañera a Tokio antes de lo previsto. Ara le estrechó la mano. Trato. Mientras caminaba de regreso al coche, un aplauso se elevó de los hombres. No fue un aplauso educado. Fue el rugido del respeto. Ella había ganado el ejército. El adiós final. 2 semanas después, el polvo se había asentado. Las acciones se habían recuperado y estaban subiendo más alto de lo que nunca lo habían hecho bajo Victoria. El cambio de marca estaba completo. Vance Sterling Global era ahora el rey indiscutible de las rutas comerciales del Pacífico. Era tarde en la noche. La oficina estaba tranquila. Ara se sentó en el escritorio que ahora estaba desordenado con esquemas, contratos sindicales e informes de sostenibilidad. Estaba cansada, un agotamiento profundo, óseo, pero era un buen tipo de cansancio, el tipo que venía de construir algo real. Silas Vane llamó suavemente a la puerta abierta. El helicóptero está listo. Ara, ¿vas a casa? Ara giró su silla para mirar por la ventana. En un minuto, Silas firmó Arthur los papeles para la casa de Montana. Lo hizo. Él preguntó si podía quedarse con el coche de la compañía. Le dije que no. Ara se rió. Bien, necesita aprender a tomar el autobús. Lo salvaste, sabes, Silas dijo, entrando en la habitación de alguna manera. Los detuviste de cometer más crímenes, les diste una salida. La mayoría de la gente los habría destruido completamente. No lo hice por ellos. Ara dijo en voz baja. Lo hice por Julian. Él los amaba a pesar de todo. No pude destruir a las personas que él amaba, incluso si me odiaban. Ella se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo la miró de vuelta. Más fuerte, más vieja, más sabia. Silas, quiero establecer una fundación. Se aclara la garganta. La beca Julian Sterling. ¿Para estudiantes de negocios? Silas preguntó, sacando su bloc de notas. No, Ara dijo, para mecánicos, para personas a las que les gusta arreglar cosas, para las personas que mantienen el mundo en movimiento, pero nunca reciben el crédito. Becas completas, escuelas de oficios, programas de ingeniería. Quiero que su nombre vuelva a significar algo bueno otra vez. Considera lo hecho, Silas dijo, cerrando su cuaderno. Eres una buena mujer, Elara. Soy una mujer ocupada, Silas. Ella sonrió. La escena final no fue en una sala de juntas ni en una sala del tribunal. Fue en una tumba tranquila, en una colina con vistas al mar. Elara se arrodilló en la hierba. La lápida decía Julian Sterling. Debajo, ella había añadido una nueva inscripción. Amado esposo, lo intentó. Ella colocó el collar de perlas que había recuperado de Victoria sobre la lápida. Lo hice, Julian. Ella susurró al viento. Lo recuperé. Los barcos están seguros. Los trabajadores están contentos. Tu madre ya no puede lastimar a nadie. Ella tocó la piedra fría. Desearía que estuvieras aquí para verlo. Te habría gustado el nuevo logo. Es azul como tus ojos. Ella se levantó, quitándose la hierba de las rodillas. El viento azotó su abrigo alrededor de sus piernas. Ya no sentía el frío. Sintió el fuego de la ambición, la calidez de la justicia y el pesado y satisfactorio peso de la responsabilidad. Ella se giró y caminó de regreso hacia el coche que esperaba. Su teléfono zumbó. Era un mensaje del gobernador de Washington. Él quería discutir una nueva iniciativa comercial. Ara Vance revisó su reflejo en la ventanilla del coche, se ajustó el cuello y sonrió. La mañana había terminado. La lluvia había comenzado. Y así es como Elara Vance pasó de ser una viuda despreciada, enfrentando la falta de hogar, a la CEO del imperio naviero más grande de la costa oeste.
Los Sterling pensaron que estaban jugando un juego de ajedrez contra un peón, sin darse cuenta nunca de que estaban sentados frente a la reina. Victoria Sterling aprendió de la manera difícil que la arrogancia es el lujo más caro de todos, y le costó todo. Ara demostró que el verdadero poder no proviene del nombre con el que naces, o del dinero en tu cuenta bancaria, sino de tu carácter, tu inteligencia y tu resiliencia. Ella convirtió su dolor en poder y su duelo en un imperio. Si disfrutaste esta historia de justicia servida fría, por favor aplasta ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia sobre desvalidos recuperando lo que es suyo. Comparte este video con un amigo que necesite un recordatorio de que la verdad siempre gana al final.